Tucker Carlson, uno de los periodistas estadounidenses más relevantes, sin duda alguna, de nuestra generación, está dando mucho de qué hablar debido a sus recientes nuevas posturas en cuanto al tema de la nación de Israel. Recientemente se está viendo a Tucker Carlson plantándose en contra de las influencias o posibles influencias que el gobierno secular israelí está llevando a cabo sobre la nación estadounidense. Este tipo de declaraciones se está conmocionando muchísimo a una parte del pueblo evangélico en los Estados Unidos. Porque si no lo sabías, gran parte del mundo evangélico que se divide en dos, podríamos llamarlo así, uno de estos grupos es un grupo que considera y cree que el pueblo de Israel, la nación étnica de Israel, es una nación que sí o sí se le debe de bendecir, apoyar y debemos estar en pro a ella, sea cual sea las cosas que ésta realice. ¿Por qué? Porque según este grupo evangélico, pues la Biblia ordena en Génesis capítulo 12 y otros capítulos más que Dios ordena a que todo aquel que bendice a Israel será bendecido, pero todo aquel que maldiga a esta nación supuestamente será maldecido. Lo cierto es que debido a las grotescas influencias que este gobierno está generando en los Estados Unidos a un punto tan abismal, un movimiento también evangélico se está levantando para denunciar y para, de alguna manera, revelar estas malas influencias que se está llevando a cabo y que están haciendo que el pueblo evangélico, este grupo de evangélicos que se considera eh, dispensacionalistas, sea una especie de instrumento para llevar a cabo los planes y proyectos políticos de una nación o de un gobierno secularista. Ante esto, hay una pregunta que debemos hacer y que consideramos puede que se responda en este video y ¿es la nación étnica de Israel el pueblo escogido de Dios? ¿Realmente existen dos pueblos para Dios? ¿No? La iglesia del Nuevo Testamento y el Israel o la nación étnica de Israel, el otro pueblo, o Dios solamente tiene un pueblo constituido por toda lengua, tribu, pueblo y nación. Probablemente esa sea una de las cosas que respondamos en este video, así que te invito a que te quedes. Si no lo has hecho aún, suscríbete al canal. Va a ser edificante el video, va a ser también muy controversial el video, pero creo que es importante que tratemos estos asuntos. Veamos las declaraciones de Tucker Carlson al respecto. Mundo en línea discute sobre Israel y se dividen en uno de dos bandos en términos generales. Entonces, el lado más agresivo son los etnonarcisistas trastornados nivel talibán que te dicen que cualquier crítica al gobierno secular de Israel equivale a un libelo de sangre contra el pueblo judío. Y si crees que quizá no fue buena idea armar a Joseph Stalin, el mayor asesino de la historia, entonces eres un negacionista del holocausto. Cállate. Y luego, por el otro lado, un grupo igual de obsesionado con los judíos es la gente que los odia, que te dice que cualquier judío es malo por ser judío. Es cuestión de sangre. Dos cosas son interesantes. Una, hay muy pocas voces cristianas convencionales que digan, esperen un segundo. Este es un gobierno secular, otro, país. Y probablemente no tiene nada que ver con mi religión o la de nadie. Y que nunca deberíamos juzgar a la gente basándonos en sus cualidades inmutables porque la culpa y la virtud no se transmiten genéticamente. Pero casi nadie dice eso, así que tienes a los etnonarcisistas y a los antisemitas en guerra. Ese es Wow, excelentes declaraciones. En primer lugar, no, él está hablando algo muy importante y creo que Tucker acaba de hacer acá una de alguna manera, un análisis con una cosmovisión cristiana. Es decir, la escritura nos enseña a nosotros que ya nosotros no conocemos a nadie según la carne. Y es lo que está aquí explicando Tucker Carlson. Es decir,
que ya el creyente no conoce a nadie, ni siquiera al Señor Jesucristo lo conocemos según la carne. Es decir, la carne, la naturaleza, de dónde nacemos, la raza, la cultura, ya no nosotros no evaluamos al mundo y lo que está pasando en el mundo por ello. Es decir, como él lo ha dicho, ¿no? El alemán tiende a ser un asesino y el judío tiende a hacer esto. No, ya no analizamos ni vemos a las personas según la carne. Es decir, las virtudes, los defectos, las maldades, malas actitudes y acciones no se transmiten por una herencia biológica o física en lo absoluto, sino que nosotros conocemos ahora a las personas mediante el Espíritu del Señor. Nosotros entendemos que el corazón del hombre está caído y que el corazón del hombre, todo género humano, está bajo una condición de perdición caída. Y Tucker está comenzando a hablar de lo que les decía. Hay un grupo de personas del pueblo evangélico que defiende a capa y espada a la nación territorial étnica de Israel porque consideran que son parte del pueblo escogido de Dios. Y como dice Tucker Carlson, estas personas tienden a decir que si tú no defiendes de esa manera que ellos pretenden que debes de defenderla, entonces te acusan de antisemita. O sea, hasta ese nivel se llega. Pero vamos a seguir escuchando las declaraciones de Tucker. Es el panorama en línea. Lo que es aún más interesante y quizá incluso más preocupante es que en el gobierno de Estados Unidos, la conversación, aunque mucho más discreta, es un reflejo de esto, ya que gran parte es sobre Israel. Israel, un país diminuto en el Medio Oriente, no es crucial para nuestra seguridad nacional, por cierto, pero la conversación, el ancho de banda, es consumido por temas de Israel. Así que sea cual sea tu postura sobre Israel, ya sea que estés en uno de los dos lados que acabo de describir o en ninguno de ellos, sabes, en el fondo, que esto es malo. Si un país como el nuestro, supuestamente el más poderoso del mundo, está dedicando todo su tiempo internamente a conversaciones sobre Israel, probablemente no va en una buena dirección, probablemente se está descuidando mucho, en favor de esta conversación tan específica y de nicho sobre este pequeño país. Simplemente no es bueno para nadie, incluido Israel, por cierto. Entonces, ¿cuál es el antídoto? ¿Cómo se arregla? Aquí hay 4 cosas que puedes hacer para que la conversación sobre Israel y la relación con Israel sea mucho más sana de lo que es. Aquí están las 4. Imagina que Ahora Tucker acaba de hacer un análisis, ¿no? Desde la perspectiva geopolítica de los Estados Unidos de Norteamérica. Y si tú no lo conocías, la verdad es que la influencia de la nación de Israel sobre Estados Unidos es algo barbárico, es algo grotesco, o sea, es literalmente algo, algo desaverbado, o sea. Tal como lo dice Tucker Carlson, literalmente el gabinete de los Estados Unidos, la mayoría de sus conversaciones giran en torno a cómo las acciones políticas de los Estados Unidos terminará afectando, ¿no?, a esta nación geográfica, a esta nación étnica que es conocida como Israel. Y es lo que le estaba diciendo a la introducción del video. Las personas se están cansando de eso, ¿no? Ya no ni siquiera de un aspecto religioso, ¿no? Sino también un aspecto social. Ver cómo de alguna u otra manera esta nación termina siendo como una especie de Dios para el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica. Y esto, amados hermanos, debemos entenderlo desde una perspectiva también, de una perspectiva también espiritual y religiosa. Es decir, en Estados Unidos, la gran mayoría de, la gran mayoría de las personas que son miembros de los partidos políticos son cristianos evangélicos, aquellos que son de derecha, ¿no? Del bloque de derecha. Muchos de ellos profesan ser cristianos evangélicos. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema, por llamarlo de alguna manera? Estas personas han abrazado la escatología de la que hablábamos también en la introducción del video. Es decir, estas personas creen que Israel, la nación étnica de Israel, es decir, todo aquel que nazca israelita
todo aquel que nazca de la carne como israelita, pues es parte del pueblo de Dios, es escogido de Dios, ¿no? Esto es lo que se conoce como un dispensacionalismo duro, ¿no? Que estas personas creen, consideran que todo Israel será salvo, se refiere a que toda la nación, cada persona que ha nacido en Israel, de alguna manera, Dios los va a salvar y los va a rescatar, ¿no? Dios tiene dos naciones, dos pueblos, Israel étnico y la iglesia. La iglesia, según esta cosmovisión, la iglesia va a estar con Jesucristo en el cielo y Israel se quedará aquí reinando en la tierra. En lo absoluto, esto es algo bíblico. En lo absoluto, esto es algo que brota de las Sagradas Escrituras. Pero es importante que entiendan que los políticos, ¿no?, del bloque de los republicanos, la gran mayoría está influenciada por esta forma de teología, por esta forma de hacer hermenéutica. Están influenciados por este pensamiento de que la nación de Israel es una nación que es escogida por parte de Dios, que Dios todavía tiene un plan para con ellos. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque tiene que ver con lo que está diciendo Tucker Carlson, que muchos evangélicos que están dentro del seno republicano, pues como creen esto, entonces las decisiones que toman las toman en virtud de cómo esto pueda beneficiar políticamente a la nación de Israel. Y entonces por eso, estos evangélicos terminan haciendo o promoviendo y financiando políticas que sí o sí promuevan el bienestar de esta nación étnica, porque según ellos es un pueblo que debe ser bendecido, porque si tú bendices a Israel, Dios te bendecirá, pero si tú maldices a Israel, Dios te maldecirá. Algo que es evidente y sin ninguna duda algo completamente antibíblico, algo que no vemos en las Sagradas Escrituras y que sin duda ya hay muchas personas que han implicado que este es un sistema teológico completamente novedoso, algo que surgió apenas en el siglo pasado y algo que apenas se está popularizando en comienzos del siglo XXI a nivel mundial. Es decir, por eso a veces vemos en iglesias evangélicas que ponen a la bandera de Israel, que ponen la supuesta estrella de David, y que incluso no pareciera que el centro de adoración, el centro de apología, el centro de enseñanza de estas iglesias termina siendo a la nación de Israel. Y estas personas incluso tienden a hablar de cosas como, por ejemplo, wow, mira, que los científicos israelíes son los que más premios Nobel han ganado, ¿ves? Y asocian esas victorias según la carne, esos logros según la carne, con bendiciones espirituales. O mira la tecnología de Israel, ¿no? La tecnología más avanzada. Mira cómo Israel ha peleado contra todas estas naciones y nadie la ha podido vencer. Eso sin duda es evidencia de que Dios está con ellos. Ahora, ¿por qué te digo todas estas cosas? Te lo digo para que entiendas la forma en la que esta herejía se ha infiltrado de una manera perversa en las iglesias evangélicas a tal punto que ha llevado a los cristianos evangélicos a pensar y actuar de esta manera, cosa que está afectando a Tucker Carlson, que también él se considera un cristiano protestante evangélico, pero que para nada considera que las Sagradas Escrituras promueven, enseñan que debemos apoyar a la nación étnica de Israel sí o sí, porque si no, no seremos bendecidos. Pero bueno, vamos a seguir escuchando a ver qué más dice Tucker Carlson. La primera es tener una perspectiva global de lo que estamos hablando. Estados Unidos es una nación de 350 millones de personas. Tiene algunos de los recursos naturales más grandes del mundo. Eso incluiría energía.
y agua y productos agrícolas. Estados Unidos, sin importar su administración, es y siempre será potencia mundial por su fuerza inherente. Es un país enorme y decisivo en la historia mundial. Estados Unidos hace que las cosas sucedan. Israel, y esto no es un insulto, es solo una observación. Por el contrario, es un país diminuto e inherentemente insignificante, al menos geopolíticamente, ya que solo tiene 9 millones de personas, y sin recursos naturales, sin recursos significativos. Es insignificante y físicamente diminuto. Es del tamaño de Nueva Jersey, como se sabe, pero con un PIB mucho menor que el de Nueva Jersey. Es una economía mucho más pequeña que la del estado de Nueva Jersey, con una economía del tamaño del estado de Arizona y casi la mitad de la economía del estado de Massachusetts o Illinois. Simplemente no importa en realidad. De hecho, si miras un mapa y piensas, ya sabes, hacia dónde va la política de poder, Israel ni siquiera está en la lista. De nuevo, es diminuto, tiene la población de Burundi, tiene una población menor que la de Bélgica. O sea, ¿qué es esto de todos modos? Y sin embargo, a pesar de su objetiva insignificancia, es el centro de la conversación, pero también es el centro del gasto. Ahora mismo, mientras hablamos esta noche, hay 2 baterías de misiles, THAAD, en Israel. Eso es una cuarta parte del suministro total mundial de baterías de misiles THAAD. Las baterías de misiles THAAD son baterías de misiles de fabricación estadounidense, de muy alta tecnología que derriban misiles entrantes del cielo, y una cuarta parte del suministro total mundial de estas está en Israel ahora mismo, operadas por tropas de Estados Unidos, por estadounidenses, uniformados o no. Son estadounidenses, personal militar, y están operadas para proteger a Israel. Y eso no debería sorprenderte porque desde el 7 de octubre de 2023, que fue hace poco menos de 2 años, Estados Unidos ha gastado como mínimo $30,000 millones defendiendo a Israel. Enorme. Y para tener perspectiva, todo el presupuesto militar israelí antes del 7 de octubre era de unos 25,000 millones. Así que Estados Unidos ha invertido al menos 30,000 millones en defender a Israel en menos de 2 años. A lo largo de su existencia, poco menos de 80 años, Estados Unidos ha invertido 300,000 millones. Al menos esas son solo las cifras oficiales en apoyar a Israel. 300,000 millones. Israel es, por mucho, el mayor receptor de ayuda de Estados Unidos a lo largo del tiempo. Y actualmente. Así que quien diga que es solo una gota en el océano, insignificante, miente o no conoce las cifras. Por cierto, el número 2 es Egipto. Entonces, ¿por qué gastamos tanto en Egipto? Lo hacemos a petición de Israel, así que súmalo a la cuenta. No es un ataque, es solo perspectiva. Gastamos tiempo, dinero y asumimos enormes riesgos por un país que geopolíticamente no es significativo, en absoluto. Lo interesante es que la mayoría de estadounidenses no tienen idea de esto. No saben lo desproporcionada que es nuestra atención y gasto en Israel respecto al resto del mundo. Para una idea de cuán desproporcionado es India y China, combinados, ninguno de los cuales es un aliado fuerte ahora. Combinados representan más de 1/3 de la población mundial total. Ambos son rivales económicos, ambos son rivales militares, al menos potencialmente. Y nuestra relación con ellos ha empeorado o, como mínimo, se ha estancado debido a nuestra relación con Israel, por el ancho de banda consumido en atenderla, y también por algunos de los conflictos inevitables que han surgido por nuestro apoyo a Israel, que está involucrado en una guerra extremadamente controvertida, es decir, odiada en Gaza, que ni siquiera es realmente una guerra. Es un desplazamiento masivo de personas y una matanza a gran escala de gente desarmada, combatientes no armados, civiles, mujeres y niños. El mundo ve esto, lo rechaza y lo odia. Así, el último aliado de peso que le queda a Israel, aparte del Reino Unido, es Estados Unidos. Y esto tiene un costo enorme. Pero de nuevo, la mayoría de estadounidenses no percibe lo desproporcionado de nuestro compromiso, porque se sumergen en mentiras sobre esta relación, principalmente de nuestra clase política, también de los medios. Pero en realidad, si tuvieras que culpar a un grupo en Estados Unidos, son nuestros líderes electos, quienes continuamente nos mienten sobre la naturaleza de esta relación, su importancia, y lo hacen generacionalmente. Lo han estado haciendo durante muchas décadas aquí, y este es solo un ejemplo, pero el más divertido de ver. Esta es Nikki Haley en el debate de las primarias presidenciales republicanas de 2023, describiendo la relación de Estados Unidos con el Estado de Israel. Vean.
I need to find the Entonces, best way to learn. entonces, como les estaba diciendo, ¿no? Estas declaraciones de Tucker Carlson afirman un poco más de lo que les decía. Es tanta la influencia, es tanta la manera en la que condiciona, ¿no? Social y económicamente y políticamente el Estado de Israel a los Estados Unidos, que pues tienen estos gastos desproporcionados, increíbles de dinero, solo para apoyar esta nación. Ahora, lo increíble del caso es que personas, cristianos evangélicos, que tú les tocas este punto, ellos tienden a decir cosas como, ay, entonces que Israel no se puede defender, o entonces que apoyas el terrorismo, y la verdad es que es bastante penoso, o e incluso lo llevan a cosas peores, ¿no? Como por ejemplo, ya a evangélicos que dicen que no creen en lo absoluto, no ven que Israel como nación étnica sea pueblo de Dios, sino que es pueblo de Dios todo aquel que esté en el Mesías Jesucristo, todo aquel que esté en la vid verdadera, que es Cristo Jesús. Pues incluso predicar eso, ya este grupo de evangélicos que apoya, ¿no? a esta nación de esta manera tiende a tildar de, eh, tiende a tildar de, pues, de alguien que odia, ¿no? Alguien que odia o aborrece a los judíos, ¿no? No quiero mencionar la palabra para no poner en ningún riesgo el video, pero este es el asunto. Y evangélicos como Tucker Carlson, pero que también son personas que tienen vida social en su país, se están sintiendo bastante gastados y cansados de que constantemente les sigan utilizando, ¿no? Versículos como Génesis 12 y así sucesivamente, para justificar todas las manipulaciones que esta nación étnica, el gobierno laico de Israel, está promoviendo en los Estados Unidos y también en otros lugares. Ahora, todo esto lo quiero compartir y lo quiero mencionar porque verdaderamente debemos nosotros reconocer como evangélicos que si no ponemos una postura bíblica y clara ante esta situación, el nombre de nuestro Señor Jesucristo será manchado. Porque la pelea que tiene Israel con Gaza, con Hamas, con los terroristas, y sí, y todas las acciones políticas que están haciendo, no es una pelea que pertenece al pueblo de Dios. Cristo no vino para instaurar una guerra y una batalla física. Nuestra pelea no es contra carne y sangre, lo dice la Escritura claramente, el apóstol Pablo lo afirma así, sino contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Nuestra batalla es una batalla espiritual. En ningún momento nosotros vemos a Jesucristo, a los apóstoles, discutiendo y peleando por un espacio territorial en lo absoluto. Cuando nuestro Señor Jesucristo fue tentado en el desierto por Satanás, Satanás le dijo, hazme esto y yo te daré todas las naciones para que te sirvan a ti, todas las naciones serán tuyas. Y el Señor Jesucristo rechazó a las naciones enteras porque le pertenecen a Satanás. Como príncipe de la potestad del aire, Satanás opera de esa manera en el mundo, en las personas que están apartadas de la gloria de Jesús. Y por eso el Señor Jesucristo las rechazó. El Señor Jesucristo también estuvo con Poncio Pilato. Y Poncio Pilato le preguntó, ¿tú eres verdaderamente el rey de los judíos? Y el Señor Jesucristo fue claro y le dijo, mi reino no es de este siglo, mi reino no es de este mundo. Y así podemos continuar nosotros hablando, ¿no? Y sobre todo, un texto por excelencia, ¿no? Es aquel que encontramos en 2 Corintios, capítulo 5, versículos 15 al 17. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de ahora en adelante, ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. La manera en la que ahora nosotros nos identificamos con nuestro Señor Jesucristo no es porque Él era judío, no es porque Él es israelita, no es porque Él venga de la tribu de Judá, ya no más.
conocemos a nuestro Señor Jesucristo de esta manera, sino que ahora lo conocemos como el Hijo unigénito de Dios. Lo conocemos como la segunda persona de la Trinidad que se encarnó y vino a morir en la cruz del Calvario por nuestros pecados. Por lo tanto, ya no es en lo absoluto la manera en la que nosotros debemos ahora ver y relacionarnos en este mundo. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? El evangelio no se recibe por la fe y los beneficios del reino de los cielos, de la salvación que nosotros tenemos, también lo recibimos por la fe. Y no tienen nada que ver con mi, o no me condiciona en lo absoluto, o no me previamente me condiciona en lo absoluto de dónde yo soy, cuál es mi color de piel, qué ha hecho mi padre o mi madre, cuál es mi nación. No tiene nada que ver con eso el Evangelio, sino que ahora todos nosotros, por medio de Jesucristo, de donde veamos, de donde seamos, somos reconciliados con Dios, somos perdonados, somos redimidos e injertados en la fe. Y por lo tanto, ya nosotros no conocemos a nadie según la carne. Por otro lado, ¿cómo se aplica esto también prácticamente a nuestra vida? Por ejemplo, hay personas que tienden que cuando están con un europeo, ¿no? Tratan de tratarlo, ¿no? De una mejor manera, ¿no? Porque es un europeo y esto y lo otro. Y si están con un latino, pues tienden como a que tratarlo como más tranquilo. O si están con un africano, eso es algo pecaminoso en lo absoluto. Ya nosotros no conocemos a nadie si es del África, no. Ahora tú estás en Cristo, eres mi hermano y por eso te conozco y por eso te recibo y por eso te amo, por eso te abrazo. Primera parte. Segunda parte, tú no estás en Cristo, pues por eso te predico a Cristo, por eso te llamo al arrepentimiento, por eso te digo arrepiéntete y cree en el Señor Jesús, por eso te digo, no importa que seas árabe o musulmán, vas a ir al infierno. No, sí, no importa tu nacionalidad, no importa de qué tribu tú seas. Si no te arrepientes de tus pecados y confías en Cristo como único y suficiente Señor y Salvador, no importa si naciste en la tribu de Judá, o no importa si eres de la tribu de Benjamín, o no importa si eres de la tribu de quien sea. Ahora todos nosotros conocemos a las personas por medio del Señor Jesucristo y ya no según la carne, ya no según la carne. Por lo tanto, por eso el mismo apóstol Pablo dijo, yo todo esto lo tengo por basura en Filipenses, es decir, el ser de la tribu de Benjamín, el ser fariseo de fariseo, el ser judío, el tener la nacionalidad romana, todo eso que antes al apóstol Pablo, antes de Cristo, le daba estatus, nombre, reconocimiento, todo eso que le daba a él, prioridades, beneficios, él lo considera por basura con tal de ser hallado en nuestro Señor Jesucristo. Por consiguiente, la nacionalidad no puede en lo absoluto jugar un papel relevante en cuanto a mi posición para con Dios, en lo absoluto. Y eso también aplica para con la nación étnica de Israel. Este es un pueblo que debe arrepentirse y confesar a Cristo como Señor y Salvador para que pueda tener el perdón de sus pecados. Porque nadie se puede salvar por medio de la obediencia de la ley, porque la ley no fue dada para salvar, sino para mostrar los pecados a las personas. Como un espejo, la ley te muestra lo vil que tú eres, lo perverso que tú eres, lo malvado que tú eres, y que tu nacionalidad étnica no te puede ayudar en lo absoluto en esto, sino que lo único que redime al pecador, lo único que salva al pecador de la ira y de la justa condenación de Dios es que ponga su esperanza en la sangre derramada del Cordero perfecto, Jesucristo, el Cordero inmolado en la cruz, que vino a quitar el pecado de en medio de su pueblo. Ahora, dicho esto, la razón también por la cual quise compartir este video es porque creo que es importante que la iglesia de Dios se desligue de estos movimientos que promueven una exaltación y que le dan un estatus a la nación de Israel que no le corresponde en lo absoluto. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con el sionismo. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver
con la promoción a Israel. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con esa pelea y esa batalla carnal que se está llevando a cabo, en donde, como dijo Tucker Carlson, se está a miles de personas desviviendo. La iglesia de Cristo no tiene nada que ver con eso. Nosotros somos perseguidos, martirizados, rechazados, pero el pueblo de Dios no es el que persigue, no es el que mata, no es el que hace nada de estas cosas. La iglesia de Dios es conocida por dar la otra mejilla. La iglesia de Dios es conocida porque sufrirá persecución, no porque persigue. La iglesia de Dios es aquella iglesia que, como Charlie Kirk, predica el evangelio, anuncia el evangelio, cueste lo que cueste, sin ejercer violencia, sin ejercer presión y sin usar las armas, sino que solamente combatimos para destruir todo tipo de argumentos, para destruir todo tipo de filosofía que se levante en contra de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende es sumamente importante que nosotros nos desliguemos de estos movimientos heréticos que traen serios problemas soteriológicos, que son parte fundamental de nuestras creencias, al decir que Israel se puede salvar fuera del medio de salvación que es nuestro Señor Jesucristo, que es el medio que Dios ha dado para que de todos los pueblos Él haga un pueblo para sí, de toda lengua, tribu y nación. Decir que la nación de Israel se va a salvar, no sé por qué medios, es un serio problema soteriológico, y aparte usar esta forma escatológica de pensar respecto de este pueblo para luego promover, impulsar, apoyar todas las decisiones y locuras que está esta nación haciendo, es una completa aberración y es algo que es completamente antibíblico y que no corresponde en lo absoluto en la teología reformada evangélica. Es por eso que personas como Tucker Carlson, personas como Candace Owens y también personas como lo era también Charlie Kirk, aunque nuestro hermano está vivo juntamente con Cristo, estaban cansados ya de esta retórica al analizar y al ver cómo todo estaba girando en torno a esta nación, lo que es Israel, y que cómo se estaba sometiendo al pueblo evangélico a, de alguna manera, ser una especie de títere e instrumento para que se defendieran cualquier cosa que esta nación se dedicara o se promoviera a hacer. Yo quiero aclarar una cosa. Yo no estoy diciendo que Israel no tuvo razones para defenderse en lo absoluto. Yo condeno a las cosas que hizo Hamas, son horrendas, son perversiones. Yo creo también que el Islam es diabólico, es perverso y que los musulmanes necesitan abandonar esa vana filosofía, arrepentirse de sus pecados y confesar al verdadero Jesús. Pero también pienso lo mismo de los judíos. Ellos también están entenebrecidos, perdidos. Ellos también necesitan al Mesías verdadero. Ellos también necesitan volverse de su vana manera de vivir. Ellos también deben dejar de confiar en ese sistema religioso que, según ellos, es el que Dios les ha dejado para que así, por medio de él, se puedan salvar, porque nadie se salva por medio de hacer un culto, sino que la salvación es por el camino, la verdad y la vida, que es nuestro Señor Jesucristo. También considero y creo que tanto musulmanes como los judíos necesitan volverse de sus pecados y confiar en el Mesías que había de venir y que vino y que murió y que resucitó y ascendió al tercer día a los cielos, que es nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, ¿por qué es importante desligarnos de esto? Por lo siguiente, hermanos. Bueno, resulta que ahora, con razón, se están levantando personas haciendo investigaciones a nivel geopolítico de cómo el sionismo se ha infiltrado en las iglesias evangélicas por medio de estas varas justificaciones escatológicas que enseñan ciertos movimientos evangélicos que abrazan el dispensacionalismo más duro y radical.
Entonces, se están haciendo investigaciones de cómo estas iglesias terminan apoyando, sea lo que sea que haga Israel, terminan dándole todo el apoyo a Israel, sea lo que hagan, y entonces mezclando estas personas de alguna manera con sentido, mezclando las cosas de la iglesia con las decisiones geopolíticas que toma Israel, manchando así el propósito de la iglesia, el testimonio de Cristo y dando un ejemplo que no es el que el Señor nos ha llamado a dar a nosotros los evangélicos, a nosotros su iglesia, a sus redimidos, su pueblo escogido. No nos ha mandado a dar este tipo de ejemplo, no nos ha mandado a llamar a nosotros a defender el reino de Israel. Nosotros hemos sido llamados a promover el reino de los cielos, que el rey de ese reino es nuestro Señor Jesucristo y es conocido por ser crucificado en la cruz, es decir, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, y no a promover el reino de Israel en este mundo. Por lo tanto, por eso es fundamental que la iglesia se desligue de todas estas prácticas perversas y malvadas y que la iglesia sí o sí abrace el verdadero evangelio y así guardemos ardientemente el testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que no tiene nada que ver con las grotescas acciones que se están llevando a cabo por medio de la nación étnica de Israel en lo absoluto. Por ello, creo que es importante hacer este video y me alegro de que personas como Tucker Carlson ya estén denunciando estas cosas y estén señalando que no es a lo que se ha llamado al pueblo de Dios para hacer este tipo de eh, proselitismo político en lo absoluto. Bueno, hasta aquí voy a dejar el video. Espero que sea reflexivo. Espero que puedas entender la importancia de por cuál es compartir este video. Te ruego que si no lo has hecho te suscribas al canal, dale un like al video, compártelo si consideras que es oportuno y deja tu comentario al respecto. Sé que es un caso muy polémico, pero creo que se tiene que denunciar y decir estas cosas. Gracias y paz del Señor Jesucristo.